¿Qué significa Hebreos 6, versículos 4 al 6? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir lo que está siendo escrito por el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo escribió la carta a los Hebreos. ¿Qué significa aquello que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Hebreos, versículos 4 al 6? Ahí el apóstol Pablo escribe: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que ellos ahora se arrepientan. Ya no lo hicieron. Lo tuvieron todo disponible para poderse arrepentir, pero no lo hicieron. Recayeron en sus creencias que tenían antes. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué significa eso, recaer? Bueno, aquí la expresión clave en este pasaje es la palabra arrepentimiento. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entendiendo que arrepentimiento, por lo menos el que Dios está exigiendo para que el ser humano sea salvo de toda condena debida a sus pecados, entendiendo eso, que arrepentimiento es reconocimiento. Dios manda al hombre que reconozca su realidad moral, que al ser humano le es imposible no pecar. También entendiendo que el pecar es infraccionar uno de los mandamientos de Dios. Como dice 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Pecar es desobedecer los mandamientos de Dios. Y al alma le basta una sola desobediencia. Los puntos de la ley de Dios son: el primer punto, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente, el primer punto. Segundo punto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercer punto, guarda el día de reposo, o no te harás imagen de ninguna semejanza. Ese es el tercer punto, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la sondarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Bueno, el cuarto punto sería: guarda el día de reposo, guarda el día de reposo, porque Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y el día séptimo reposó, entonces tienes que guardar el día de reposo. Cuarto punto de la ley de los mandamientos de Dios. Quinto punto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto punto, no matarás. Séptimo punto de la ley de los mandamientos de Dios, no mentirás. Octavo punto de la ley de los mandamientos de Dios, el octavo punto es: no cometerás adulterio. Luego el siguiente punto es: no fornicarás. Después el siguiente punto de la ley de los mandamientos de Dios es: no codiciarás, etc. Los puntos de la ley de los mandamientos de Dios. Cuando uno desobedece un punto, para Dios lo desobedece todo. Por eso que en Santiago 2:10 leemos: cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Es decir, para Dios, una persona que está guardando santidad, dejando el pecado, guardando los mandamientos de Dios, para poder ser salvo, con ese objetivo, esa persona está bajo maldición. Porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado. No tiene otro efecto, no tiene otro propósito la ley. La ley de los mandamientos de Dios, que cuando uno los infringe, peca contra Dios, ¿verdad? 1 de Juan 3:4. Entonces, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, y no por estar guardando santidad para ser salvo, dejando el pecado para ser salvo, guardando los mandamientos de Dios para ser salvo, no. Guardar los mandamientos de Dios, ser santo como Dios es santo,
haciendo todo lo necesario para no pecar contra Dios, es propio de los que ya hemos sido salvos. Y lo hacemos no para ser salvos, sino porque ya lo hemos sido. Y conociendo que cuando pecamos, nunca más nuestras almas son castigadas con la muerte eterna del alma. No se pierde más la salvación por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas, y por todos los pecados de nuestras almas, fue Cristo en la cruz. Cristo nos ha dado vida eterna, inimputabilidad penal para el alma pecadora. También nos ha dejado inimputables penalmente con inmunidad condenatoria. Cuando pecamos, no somos más condenados a la muerte del alma. La salvación no se pierde, se obtiene por la fe. Lo que pasa es que la salvación no se obtiene por incredulidad. ¿Ok? Nada más que por eso. Ahora, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es haber oído el Evangelio y rehusar creerlo, porque la incredulidad también es un pecado. En Romanos 14:26 dice, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Lo voy a comprobar en la Escritura. Romanos capítulo 14, versículo 23 o 26. Vamos a comprobarlo en la Escritura. ¿Ya? Romanos capítulo 14, versículo 20, Romanos 14, 23. Romanos 14, 23, porque no tiene más versículos el capítulo 14 de Romanos. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. No depositar fe en la obra de salvación y su resultante, que cuando pecamos nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte por pecar, eso es un pecado, el pecado que condena definitivamente el alma al infierno. El que no creyere, el que no depositare fe en la obra de salvación sustitutiva realizada por Cristo en la cruz, esa persona será condenada. No el que sea un pecador, no el que no estuviera guardando los mandamientos, no, el que no creyere. Si la obra de salvación fue totalmente lograda, consumada, por sustitución. Cristo en la cruz del Calvario ha sustituido o reemplazado nuestras almas todo el tiempo que vivamos incorporados en este cuerpo físico. O sea, nos ha reemplazado toda nuestra vida en el aspecto judicial, en lo que tiene que ver con un juicio ante Dios. Toda nuestra vida reemplazada. De todos los pecados que cometamos en esta vida, hemos quedado inimputables. Porque todos los pecados que vamos a cometer durante toda nuestra vida, le fueron imputados penalmente a Cristo, y Él los pagó en vez de que los pagara nuestras almas, siendo nuestras almas condenadas a la muerte por pecar. Entonces, volviendo al punto de Hebreos 6, versículos 4 al 6, porque es imposible, esto es terrible, querido amigo, es imposible que los que una vez fueron iluminados. Aquí cuando se habla de ser iluminados, se está hablando de toda la cristiandad, iluminada por la palabra de Dios, ¿ya? Estaban en tinieblas, no sabían a dónde iban después de morir, no sabían por qué habían venido al mundo, quién era Dios, las cosas más allá de la muerte, pero por la palabra de Dios son iluminados los seres humanos, somos iluminados. Pero solamente iluminados, nada más. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial. El don celestial es Cristo. El don celestial es Cristo para la salvación de nuestras almas. Creyendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4, ese es el Evangelio. Dios advierte, el que no crea en este anuncio, el que no crea en el Evangelio, será condenado. Jamás Cristo dijo, el que fuera un pecador será condenado. El que no se mantuviere guardando santidad de él será condenado. No. Tampoco dijo, el que no estuviere cumpliendo los mandamientos míos será condenado. Nunca dijo eso el Señor. La condenación es exclusivamente por no creer que cuando tú cometes pecados, ya nunca más tu alma será condenada a la muerte del infierno por pecar, y la razón de esto es porque aquel que en vez de tu alma fue condenado a la muerte, y por todos los pecados de tu alma, fue Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la razón. Cristo dio su vida en vez de la vida de nuestras almas.
para dejar nuestras almas inimputables penalmente cuando pequemos. Ahora, arrepentimiento, ¿ya? Porque dice la Escritura acá, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aquí el apóstol Pablo está hablando de personas dentro de la cristiandad que simpatizan mucho con Cristo, ¿cierto? Dicen, gustan del don celestial. Qué hermoso es Cristo, yo creo en Cristo. Cristo es lo más lindo que hay. Gracias mi Padre por Cristo, ¿verdad? Los cristianos. Cristo, gustaron del don celestial, gustan de Cristo. Además, por la Biblia son iluminados. Y además son iluminados por las predicaciones de los genuinos salvados. Aquí hay una especie de área puntualizada con puntitos azules y esta otra región puntualizada con puntitos rojizos. No son lo mismo las personas que están acá. Ellos todavía están condenados por sus pecados, por su incredulidad al Evangelio. Ellos dicen creer, yo creo en Cristo, pero de todo corazón no lo han creído. Tampoco se han arrepentido. Y aquí quiero concentrarme en la palabra arrepentimiento. Porque dice, es imposible que los que una vez gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fueron iluminados, gustaron del don celestial, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Cuando dice fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, aquí tenemos que ineludiblemente concentrarnos en la palabra, en la parábola de las 10 vírgenes. No podemos eludir la enseñanza de nuestro Señor. Recuerda que el Señor está hablando del reino de los cielos, que es propio para los salvados de la iglesia de Cristo. Acuérdate tú que el Señor les prometió a los judíos un reino de Dios en la tierra. Y en Lucas capítulo 17, versículo 20, preguntado por los fariseos, el Señor, acerca del reino de Dios, el reino de Dios es el reino prometido por el Señor a los judíos, reino de Dios. Por el contrario, el reino de los cielos ha sido revelado a la iglesia. Los judíos no tenían idea que existía un reino en los cielos. Ellos solamente esperaban el reino prometido por el Mesías. Un reino en la tierra durante 1000 años, un reino perenne, que tiene un fin. 1000 años. Apocalipsis capítulo 20. Sin embargo, para nosotros la iglesia y para todos los seres humanos del mundo, ha sido ya revelado que existe un reino en los cielos. Entonces, en la parábola de las 10 vírgenes, el Señor nos está hablando y advirtiendo respecto del momento preciso, el instante preciso, cuando Él descienda del reino de los cielos, ¿ya? Porque ahí fuera a recibir un reino el Señor, un reino para los judíos, para venir el milenio. Del reino de los cielos el Señor vendrá y llamará a su novia para venir con ella a las bodas. Por eso que en Mateo 25 el Señor dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Acá están las 10 vírgenes, acá en este sector. Los que tienen el aceite y los que no tienen el aceite. En primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, estaban todos juntos. Por un momento todos estuvieron juntos, identificándose con Cristo, ¿verdad? Pero respecto de los que son salvos genuinamente, los que se han arrepentido de verdad, con ese arrepentimiento que Dios ha mandado para salvación, cuya palabra en griego es metanoia, y creímos que Cristo nos salvó por sustitución, murió por nuestros pecados, y de esa manera nos salvó, hay también un grupo de personas que están vinculándose con nosotros, que son de la cristiandad también, pero que no han sido salvos y no han sido bautizados con el Espíritu Santo. En la palabra de Dios, el Espíritu Santo siempre es simbolizado con el aceite. Con ellos se ungían a los ungidos de Jehová. Se ungió al rey Saúl y se ungió al rey David. Los dos ungidos de Jehová hoy están en los cielos. La gente que está dependiendo de estar cumpliendo los mandamientos, la que está dependiendo de la ley, ellos dicen que Saúl está en el infierno, porque ellos dependen de las obras. Y como vieron que Saúl hizo muchas obras malas, pero no logran ver las obras malas que hizo también David. David, estrictamente hablando, cometió muchas más obras malas, muchos más pecados que Saúl, muchos más.
los dos ungidos de Jehová, ungidos con aceite. El profeta Samuel les derramó aceite sobre la cabeza a estos ungidos de Jehová. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. En Romanos 8:9, el apóstol Pablo, cuando habla del Espíritu Santo, le llama el Espíritu de Cristo y advierte a la cristiandad. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo, está acá. Pero es cristiano, ¿ah? Él profesa a Cristo, pero no se ha arrepentido, no ha reconocido que le será imposible jamás no pecar, que él va a pecar hasta que se muera, no lo ha reconocido, no se ha arrepentido. Tampoco ha reconocido que ahora su alma está condenada a la muerte por haber pecado. Porque Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. El alma que infraccionare un mandamiento de mi ley, de mis mandamientos, esa morirá. El alma. No se está hablando del cuerpo, el alma. Y el alma tiene existencia eterna. Ahora, arrepentimiento es reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Bueno, reconocimiento de que por haber pecado mi alma está condenada a la muerte. Y necesito ser salvo. Si un ser humano jamás en su vida se ha reconocido con su alma condenada a la muerte, marchando al infierno, nunca se ha arrepentido. Y para ser salvo, para poder creer en el Evangelio, antes hay que arrepentirse. Por eso es que el Señor a los judíos, ellos esperaban el reino de Dios, prometido por el Señor, a los judíos el Señor comienza a decirles, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Pero esto es para todos nosotros, para toda la raza humana. Todos tenemos que arrepentirnos y todos tenemos que creer en el Evangelio. El arrepentimiento es el reconocimiento de que por haber pecado mi alma está condenada al mismo infierno. Yo tengo que reconocerme así. Si jamás en tu vida tú te has reconocido con tu alma condenada a la muerte horrorosa en el lago de fuego, tú jamás serás salvo. Porque si tú nunca te has visto condenado con tu alma, siendo condenada tu alma, que tu alma está condenada a la muerte, entonces, ¿de qué te salvó a ti Cristo en la cruz? ¿Salvo tú de qué? Si tú nunca te has visto con tu alma condenada a la muerte, Cristo ha salvado a los reos de juicio eterno, a los reos como yo, condenados a la muerte de mi alma por haber pecado. Entonces el arrepentimiento es el reconocimiento de que por haber pecado mi alma está condenada a la muerte. Y que necesita mi alma de un Salvador que salve mi alma. Es imprescindible que el ser humano se arrepienta, se reconozca con su alma condenada al mismo infierno por haber pecado. Si Dios dijo, el alma que pecar esa morirá, y tú tienes que reconocerte así, arrepentirte de lo que tú eres ante Dios en lo judicial, un reo de juicio eterno, de condena a la muerte de tu alma, a la muerte eterna por los siglos de los siglos, porque tu alma tiene existencia eterna. Entonces arrepentimiento es un verdadero reconocimiento de que mi alma por haber pecado está condenada a la muerte. Además, reconocimiento además de que yo jamás podré evitar pecar, porque yo tengo que conformar mis pensamientos, mis creencias a lo que Dios ha dicho de mi alma. Cuando Dios se refiere a nuestras almas, le llama corazón. Por ejemplo, en Mateo 15, el Señor dice, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los hurtos, los robos, de las almas, de mi alma, de tu alma. Entonces arrepentimiento también es un conformar mis creencias que yo tengo de mi moral, de que cómo yo soy moralmente, a lo que Dios ha dicho de mi alma. A ver, Mateo capítulo 15, vamos a ver si logramos leer Mateo 15, cuando dice el Señor, porque del corazón de los hombres surgen, emanan, del corazón de tu alma. Dice el Señor, a ver si lo logro leer, en Mateo capítulo 15 habla el Señor de nuestras almas, de tu alma, de mi alma. Porque del corazón de los hombres salen, sí, Mateo 15, versículo 19 y 20, pero versículo 19 nada más. Mateo capítulo 15, versículo 19, está hablando nuestro bendito Creador,
y Salvador Jesucristo. Dice el Señor de nuestras almas, aquí le llama corazón al alma humana, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los malos testimonios, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, lo que sale de nuestras almas. Mateo 15, 19. Entonces arrepentimiento es un reconocimiento. En realidad, reconocimiento de lo que yo seré hasta que mi cuerpo físico muera. Todo el tiempo que mi alma esté incorporada en mi cuerpo, esté viviendo acá. O sea, toda mi vida. De mi alma que está dentro de mí salen los malos pensamientos. Repito, para Dios, y yo esto lo he dicho en otros videos, por eso lo repito ahora, para Dios el pecado no es concebido cuando yo lo ejecuto. Por ejemplo, cuando yo tomo un cuchillo y yo mato a alguien, ¿ahí yo pequé? No, yo pequé antes. Cuando yo pensé cometer asesinato. O sea, para Dios el pecado no es concebido cuando yo miento así, yo te miento a ti. No fui al sur, fui al norte, habiendo ido al norte. Y le dije, yo fui al sur. Perdón, no fui al sur, fui al norte, habiendo yo ido al sur. Estoy mintiendo. No, mira, no es blanco, es negro. Entendiendo que es negro. Entendiendo que es blanco. O sea, estoy mintiendo. Pero yo ahí no pequé, pequé antes, cuando yo pensé mentir. Entonces, los pecados emanan de nuestras almas. Recuerda Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cuando yo pensé mentir, ahí yo para Dios pequé. Y no solamente yo soy un mentiroso para Dios, sino que yo soy un adúltero, un fornicario, uno que me echo con varones, un idólatra, un estafador, todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. O sea, las características propias de un injusto están en mí. Entonces el injusto, porque como está escrito, no hay justo ni a uno, ni tú ni yo somos justos ante Dios. En Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a uno. El injusto tiene que ser declarado por Dios justo para poder ir al cielo, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, nuestras almas son muy malas, son generadores de pecado. Y eso es lo que Dios quiere que el hombre reconozca. Entonces eso es arrepentimiento, reconocimiento de que yo pecaré contra Dios, lo quiera o no lo quiera, hasta que me muera. En mí mora el pecado y morará el pecado hasta que me muera. Entonces eso también es arrepentimiento. Arrepentimiento, reconocimiento. Dios manda al hombre que se arrepienta. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Advierte el Señor respecto del no arrepentimiento, Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Hechos, eso está en Lucas 13, del 1 al 5. En Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31, Hechos 17, versículos 30 y 31, el apóstol Pablo ahora, diciendo lo mismo. Pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que cambien las creencias que ellos tienen respecto de sí mismos. Porque ustedes son almas emanadoras de pecado, son muy malos. Ustedes no se crean buenos, capaces de cumplir la ley, de los mandamientos de Dios, porque ya les dije, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se hace culpable de todos los puntos. Basta que tú, que estás intentando cumplir la ley para ser salvo, tú estás dependiendo para poder ir al cielo, para ser salvo del infierno, estás dependiendo tú de estar cumpliendo la ley. Bueno, la Biblia dice que tú estás bajo maldición. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque está escrito, el justo por la fe vivirá, por la fe. ¿Cómo es declarado justo el injusto? Fíjate que en Eclesiastés 7:20, ahí respecto de los justos, de los que hemos sido justificados por fe, de nosotros, dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Nosotros los que hemos sido declarados por Dios justos solamente por habernos arrepentido, habernos reconocido pecadores y que vamos a pecar hasta que nos muramos, o estando en el camino ancho que va a la perdición, o estando caminando por el camino angosto que va a la vida, en cualquiera de los dos caminos, hasta que nos muramos, ambos pecaremos. Tanto es así que a los salvados, estrictamente,
El apóstol Juan escribe en 1 de Juan 1, versículos 8, 9 y 10. Si decimos nosotros los que tenemos vida eterna, yo Juan también me reconozco así, me estoy incluyendo. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por el contrario de decir que no tenemos pecado, ¿ah? Que no tenemos pecado. Si confesamos nuestros pecados que cometemos yo Juan, apóstol del Señor, ustedes también que han sido salvos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos nosotros, yo también Juan, apóstol del Señor, el discípulo amado de Cristo, yo y ustedes, si decimos en esta condición en que estamos con vida eterna, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En 1 de Juan 5, versículo 13, el apóstol Juan se encarga de decir que todo lo que ha escrito, lo ha escrito a personas con vida eterna solamente. No a estas personas que están en el camino ancho, que son incrédulos, que si se mueren se van al infierno. A ellos no. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ya? Y en 1 de Juan 3:6 dice el apóstol Juan, el que permanece en Cristo, ustedes que ya saben que tienen vida eterna, ustedes, esto no está siendo escrito para estas personas que están en el camino ancho, los incrédulos que si mueren se van al infierno. No, está siendo escrito para personas con vida eterna. El que permanece en Cristo no continúa pecando, teniendo vida eterna, por supuesto. El que continúa pecando, teniendo vida eterna, no le ha visto ni le ha conocido a su Salvador que lo salvó, que le dio vida eterna. ¿Ya? Entonces, el texto traducido por Cipriano de Valera y por otras traducciones más dicen, el que permanece en Cristo no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. No, esa es una mala traducción. No es correcto eso. Está mal traducido respecto del original. En el original, en 1 Juan 3:6, dice, el que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido a aquel que ya le dio vida eterna. Y él lo sabe, tiene vida eterna. Aquí nosotros todos tenemos vida eterna. El apóstol Juan se encarga desde el principio de su primera epístola a dejarlo súper claro. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está puro engaño, pura mentira y en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, ya siendo salvos con vida eterna. Porque el apóstol Juan le está escribiendo exclusivamente a personas con vida eterna. Al final de la primera carta lo deja muy claro. 1 Juan 5:13. Estas cosas que está escrita acá en primera epístola, las he escrito a vosotros que sabéis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. Y ahora en 1 Juan 3:6, basándonos en el texto original, no en la mala traducción de Cipriano de Valera, dice a personas con vida eterna, el que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando no le ha visto a su Salvador, no le ha conocido a su Salvador. Por ejemplo, yo tengo vida eterna. ¿Por qué? Porque yo me he reconocido que en mí mora el pecado, que mi alma es una emanadora de malos pensamientos, de blasfemia, de adulterios, en mí mora el pecado. Yo he conformado mis pensamientos a lo que Dios ha dicho de mí, de mi alma. Por ejemplo, en Jeremías 17, versículos 9 y 10, dice, porque engañoso es el corazón, el alma, que siempre que Dios se refiere al alma, en la Biblia le llama corazón. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios, que pruebo, que escudriño las almas, el corazón. Ahora en Romanos 2:5, el apóstol Pablo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por no reconocer que vas a pecar hasta que te mueras, que eres un pecador y que tú ha sido sustituido, tu alma reemplazada por la de Cristo en la cruz. De esa manera fuiste salvado, porque toda tu vida vas a pecar. Si tú no reconoces que toda tu vida vas a cometer pecados, jamás serás salvo, porque no entenderás, ni menos todavía podrás creer, que la salvación de Cristo ha sido lograda a través de un reemplazo de toda nuestra vida. Cristo ha reemplazado nuestra vida por la vida de Él. Nuestras almas sustituidas por la de Cristo, por la persona de Cristo. Toda nuestra vida vamos a pecar. Y un solo pecado que al alma le sea leído en el juicio, le impide la vida eterna, porque la condena a la muerte. Para encargarse el Señor de cumplir lo que nos dijo en Juan 10:28, ¿qué nos dijo el Señor? Antes de ir a la cruz, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás.
El Señor, para asegurarse de que eso se cumpliera, Cristo se tuvo que asegurar de dejarse imputar penalmente en la cruz del Calvario con los pecados que todos nosotros los vamos a cometer toda nuestra vida hasta que nos muramos, para darnos seguridad de la inimputabilidad penal, para que por ningún pecado que cometamos en esta vida, por más malo que sea el pecado, no importando la intención por la cual nosotros hayamos cometido el pecado, no importa cuál fue el tipo de pecado que cometimos, ni la cantidad de los pecados que cometimos, por ninguno de ellos jamás nuestras almas serán condenadas al infierno, a esperar en tormentos este juicio de condenación, terrible y espantoso. Entonces, eso es lo que yo debo creer. Si yo creo que Cristo murió por mis pecados, es decir, si yo creo en el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, estoy creyendo que por ningún pecado que cometa, jamás mi alma será condenada a la muerte, porque estoy creyendo que aquel que fue condenado a la muerte por mis pecados fue Cristo. Todos los pecados de toda mi vida. Yo jamás podré evitar pecar hasta que me muera. Entonces hay personas, volviendo a Hebreos 6, versículos 4 al 6, donde escribe el apóstol, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, personas que estuvieron vinculadas con nosotros. Por eso ellos han sido partícipes del Espíritu Santo. Y tenemos que hablar de la parábola de las 10 vírgenes. En el momento exacto que Cristo venga a arrebatar a la iglesia, el mundo cristiano que espera con ansias el arrebatamiento de ese grupo de personas, no todos se van en el rapto. Los que no tomaron aceite juntamente con sus lámparas se quedaron, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo en la parábola de las 10 vírgenes. Es tonto una persona que está en la cristiandad y no se arrepiente y no cree en el Evangelio para poder ser una persona que tenga el aceite, el Espíritu Santo. Bautismo significa inmersión, sumergir. El bautismo del antiguo pacto era el bautismo de Juan, donde los judíos se sumergían en el agua en las aguas del Jordán. En el nuevo pacto, el bautismo es la inmersión, es la inmersión del Espíritu Santo de Dios en aquel que ha nacido de nuevo, porque Dios no puede habitar en un muerto espiritual. Dios no es Dios de muertos espiritualmente, Dios es Dios de vivos. Mateo capítulo 22, versículo 32. Cuando una persona se reconoce que está muerta espiritualmente por haber pecado, ese también es el tercer punto que tiene que ver con el arrepentimiento. Son 3 puntos básicamente, lo que tiene que ver con el arrepentimiento. El primer punto es el reconocimiento de que yo jamás podré evitar pecar. Seré un pecador hasta que me muera. Ese es el primer punto del arrepentimiento que Dios demanda para salvación. El segundo punto es el reconocimiento de que mi alma, por haber pecado, está condenada a la muerte y por lo tanto mi alma necesita de un Salvador. Necesita ser salva, urgentemente, porque voy marchando al infierno. Es un reconocimiento. Dios manda al hombre que se reconozca así. Su estado judicial en que su alma está ahora mismo ante Dios. El ser humano no se quiere ver así. Yo condenado, ¿por qué? Si yo no le he hecho mal a nadie. Yo asisto a mi iglesia los días domingos, me persino, ¿cierto? Voy a misa, confieso mis pecados con un cura, como me ordena la iglesia católica. O yo soy bautista, yo me bauticé en el agua y por eso soy salvo. Yo soy buena persona. O yo soy presbiteriano calvinista, a mí Dios me salvó por predestinación, yo ya soy salvo, lo quiero o no. Todo eso hay que dejarlo. Los engaños religiosos. O yo soy pentecostal, estoy guardando santidad, dejando el pecado. Yo estoy procurando ser salvo por mis méritos. Todavía no he sido salvo, pero lo seré si me porto bien, si dejo el pecado, si guardo santidad. Están procurando ser salvos. No han creído que ya Cristo les salvó, que ya les dio vida eterna. No lo han creído. Y por eso están condenados. Entonces, arrepentimiento involucra el reconocerse que está condenada el alma por haber pecado y que necesita de un Salvador, necesita la salvación de la condena a la muerte por sus pecados, de eso necesita la salvación. Reconocimiento también de que voy a pecar hasta que me muera, yo no puedo evitar pecar. Mi alma, tal como lo dice Cristo en Mateo 15, de mi alma salen los malos pensamientos. Y un pecado
para Dios no se concibe cuando yo lo ejecuto. Un pecado para Dios se concibe cuando yo lo pienso. Y resulta que mi alma, de mi alma salen muchos malos pensamientos. Todo eso son pecados. Por eso que en Romanos 2, versículo 16, dice el apóstol Pablo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Los secretos pecaminosos también son pecados que serán condenados a la muerte del alma. Entonces el hombre tiene que reconocerse de una vez por todas que es una persona malvada, pecadora, que en él no mora el bien, tal como el apóstol Pablo en Romanos 7. En mí mora el pecado mora en mí. Y si mora en ti el pecado, tú eres un emanador de pecados. ¿Ya? Mora el pecado. El pecado está siendo simbolizado como la lepra. En la ley que Dios le dio a los judíos, el leproso tenía que decir de sí, inmundo, inmundo, yo soy inmundo, 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 aléjense de mí, soy un inmundo, soy un pecador. El pecado está simbolizado como la lepra. Y Pablo, el santo de Dios, el apóstol del Señor a los gentiles, a la iglesia de los gentiles, siendo salvo, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de Dios como ningún otro apóstol, lleno de las revelaciones de Dios, un santo de Dios, dice, la lepra mora en mí, el pecado mora en mí. En Romanos 7. Romanos capítulo 7. Entonces todo ser humano tiene que hacer lo mismo que Pablo. El pecado mora en mí mora el pecado, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no la capacidad de hacerlo, no el hacerlo, porque no quiero hacer el mal que hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino la lepra. Soy leproso. Oh, mi Dios, soy leproso y soy salvo, Señor, tengo vida eterna. Estoy aquí en el camino angosto que va a la vida, me llamo Pablo. Tú me has salvado, Señor. Entonces, el arrepentimiento para salvación significa una humillación profunda del ser humano. Tiene que humillarse el ser humano, doblegar su cerviz y reconocer que es un leproso. Y va a ser leproso siendo salvo. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice, la lepra mora en mí, soy un leproso, inmundo, inmundo soy, Señor, reemplazado por Cristo en la cruz. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todos los salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo les escribe a la iglesia en Galacia. Gálatas 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo que tiene la ley del pecado, que me hará pecar hasta que me muera, mi alma viviendo en este cuerpo de pecado, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Ahí está la sustitución completa. Se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, intentando cumplirla, guardando los mandamientos, siendo una persona que amara al prójimo, guardara misericordia, fuera misericordioso con el prójimo, todo lo que Dios mandó cumplir. Si por la ley fuera la justicia, yo fuera justificado por la ley, cumpliendo los mandamientos, guardando santidad, dejando el pecado, entonces por demás murió Cristo. Dice Pablo, no desecho la gracia de Dios. En Efesios 2, versículos 8 y 9, en el original, dice, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, el don de Dios que es Cristo, no de vosotros, pues es don de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es don de Dios. Dios lo dio como una ofrenda en propiciación por nuestros pecados. Entonces dice, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Habemos sido salvos ya Cristo nos salvó. Lo que pasa es que la condenación es por no creer que ya Cristo nos salvó, que nos ha dado inimputabilidad penal a nuestras almas malvadas y pecadoras. Acá, un salvado como el apóstol Pablo, que es un ejemplo de todos los salvados, dice, el pecado mora en mí mora el pecado, soy un leproso, lepra, el pecado es lepra, en mí mora la lepra, en mí mora el pecado, Romanos 7, versículos 14 al 25, el pecado mora en mí, no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne. Bueno, entendiendo que bautismo es inmersión, cuando el ser humano es objeto de que Dios pone su Santo Espíritu en él,
por haberse arrepentido, haberse reconocido que hasta la muerte va a ser un pecador, un inmundo, un leproso, reemplazado por Cristo, porque Cristo nos reemplazó en la cruz, dejándose Él imputar penalmente con todos nuestros sucios y asquerosos pecados que lo vamos a cometer hasta que nos muramos, estando caminando por el camino ancho que va a la perdición, o incluso estando caminando por el camino angosto que va a la vida. Aquí también pecaremos. Entonces, todos los pecados le fueron imputados a Cristo para podernos salvar. El justo por los injustos, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, como dice su palabra. Entonces ha sido un reemplazo la salvación de nuestras almas. Un reemplazo, Cristo reemplazándonos a nosotros. En un juicio, previo a este juicio que ocurrió en la cruz, aquí hubo un juicio paralelo a este. Aquí fueron juzgados y condenados todos nuestros pecados, que cometeremos toda nuestra vida, hasta que nos muramos. El que fue condenado a la muerte, en vez de nuestras almas, fue Cristo. Entonces yo tengo que creer en la sustitución judicial. Tengo que creer en el Evangelio. Que Cristo Jesús murió, en vez de nuestras almas, por nuestros pecados, por los pecados de nuestras almas, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces una persona, para poder creer en la salvación de Cristo, primero tiene que reconocerse con su alma condenada por haber pecado, arrepentimiento. Tiene que reconocerse que toda su vida, estando acá en el camino ancho o estando aquí en el camino angosto, va a pecar. Toda su vida. Tiene que reconocerse así. Porque la salvación de Cristo ha sido un reemplazo de toda nuestra vida, porque toda nuestra vida vamos a pecar. Si una persona no reconoce que toda su vida jamás podrá evitar pecar, que toda su vida va a pecar, jamás va a entender la salvación que consumó Cristo en la cruz, que ha sido un reemplazo de toda nuestra vida. De la vida que vamos a caminar aquí y la que los salvados vamos a caminar en el camino angosto. De toda nuestra vida, Cristo ha reemplazado toda nuestra vida, de la vida de los que andan caminando por el camino ancho y espacioso que va a la perdición, como todos los salvados estuvimos caminando acá, y también de los pecados que todos los salvados vamos a estar cometiendo estando caminando en el camino angosto que va a la vida. ¿Ya? Porque Cristo nos ha reemplazado toda nuestra vida. Un solo pecado, indistintamente a los demás pecados que pudiera cometer nuestras almas, estando en esta vida, le impiden al ser humano la vida eterna, porque la condenan a la muerte. Cristo dijo, o Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Mas Cristo, cuando murió por nuestros pecados, nos ha dejado inimputables penalmente. Porque en justicia, y Dios es justo, nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. El pecado es un delito de pena de muerte para el alma. Uno solo. Uno que el ser humano lo cometa pensándolo. Aquí en la mente. Entonces, dentro de la cristiandad hay gentes que se juntan con los genuinos salvados, que somos pocos. Por eso hay un área aquí donde hay unidad, están juntos. Estamos juntos en las redes sociales, estamos juntos en las congregaciones presenciales. Hay reuniones virtuales en grupos de WhatsApp cristianos, grupos de WhatsApp cristianos, plataformas cristianas como Discord o Zoom, donde se juntan. Todos los que están simpatizando con Cristo, los que hemos sido iluminados por la palabra, hemos gustado del don celestial de Cristo, es el don celestial Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, somos vírgenes prudentes, pero acá hay vírgenes insensatas que no tomaron aceite. Ellos solamente están siendo partícipes del Espíritu. ¿Entienden la diferencia? Ser hechos partícipes del Espíritu Santo no es lo mismo que tener al Espíritu Santo. Ellos están siendo hechos partícipes del Espíritu Santo, porque están participando juntamente con los que sí hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la parábola de las 10 vírgenes, porque 5 de ellas no habían tomado aceite juntamente con sus lámparas. Por eso que el apóstol Pablo les pregunta a unos discípulos de Apolos. En Hechos capítulo 18 se habla del gran Apolos, un varón elocuente que hablaba con fervor la palabra de Dios, pero todavía no había creído en el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Por eso que en el capítulo 18 de Hechos, tú ves que estaba Apolos hablando fervorosamente la palabra de Dios en la sinagoga, y Aquila y Priscila escucharon hablar a Apolos. Y Priscila y Aquila dijeron entre ellos, está equivocado Apolos. Cuando termine de hablar, lo vamos a tomar aparte y le vamos a explicar más exactamente cuál es el camino de salvación. Y eso hicieron. Tú tienes que leer el capítulo 18 de Hechos.
cuando terminó Apolo de hablar fervorosamente, porque Apolo creía en el bautismo de Juan, ¿verdad?, el antiguo pacto. Y eso era correcto. Por eso que el libro de los Hechos es un libro de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio que las venía a buscar en el rapto, el arrebatamiento. 5 de ellas eran prudentes porque tomaron el aceite y 5 eran tontas, insensatas porque no tomaron aceite juntamente con sus lámparas y eran cristianas. ¿Por qué estas personas son tontas? Porque no se arrepienten, no creen en el Evangelio. Cuando uno cree en el Evangelio de todo corazón, cuando cree que Cristo murió por nuestros pecados y de esa manera nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, nos ha dejado nuestras almas inimputables, porque Cristo murió por nuestros pecados, y yo creo con mi corazón, de todo corazón, sé que soy un pecador porque me he arrepentido, pero al mismo tiempo creo que Cristo murió por los pecados de mí, pecador, y que los que voy a cometerlos toda mi vida, estando acá en el camino ancho o estando aquí en el camino angosto, los voy a cometer, me he arrepentido, he reconocido que mi alma estaba condenada a la muerte, lo he reconocido, me he arrepentido, he reconocido que por haber pecado mi espíritu estaba muerto y necesitaba nacer de nuevo, me he arrepentido, lo he reconocido, y he creído que he sido completamente reemplazado, mujer, hombre, por Cristo en la cruz toda mi vida, hasta que me muera, porque toda mi vida he creído la verdad, que voy a pecar, que en mí mora el pecado, y morará el pecado hasta que me muera. Y que la salvación lograda por Cristo ha sido una completa sustitución de toda mi vida, estando en el camino ancho o estando en el camino angosto. Porque aquí, en el camino ancho y en el camino angosto acá, también voy a pecar. Entonces Cristo en la cruz me ha dejado mi alma inimputable penalmente, porque Él los pagó todos mis pecados, ya no los tengo que pagar yo. Nadie paga dos veces por un mismo delito. Ningún ser humano en justicia es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Cristo fue condenado a la muerte, mi alma ha quedado inimputable, que es lo mismo que con vida eterna. Pero para poder creer en esta obra de salvación tan maravillosa, yo primero tengo que reconocerme condenado, mi alma condenada a la muerte, reconocerme que toda mi vida voy a pecar, y reconocerme que estoy muerto espiritualmente y necesito que Dios me haga nacer de nuevo, pasar de muerte a vida. Mira, nadie nace aquí, en este camino angosto. ¿Nace alguien aquí? Nadie. Todos nacemos acá. Vamos a estar caminando todos por este camino ancho. Para pasar del camino ancho al camino angosto, hay que entrar por la puerta estrecha. Todos los que estamos caminando aquí, un día estuvimos caminando acá. Todos. Nadie nace caminando aquí. Nadie nace salvo. Todos nacemos condenados. O sea, nacemos salvos cuando estamos en nuestro estado de niñez, pero cuando abandonamos este estado de niñez y pecamos, empezamos a ser condenados inmediatamente por pecar. Los niñitos, el Señor dijo, de los tales es el reino de los cielos. Porque los niñitos están en un estado de inocencia. El pecado se concibe cuando se sabe qué es lo malo y qué es lo bueno. Los niños no lo saben todavía, los niñitos, los pequeñitos. Por eso que el Señor dijo, de los tales, de los niñitos, de los pequeñitos, es el reino de los cielos. ¿A qué edad un pequeñito deja de ser un pequeñito? Solamente Dios lo sabe, yo no lo sé. No me lo preguntes a mí. Lo importante es que todo ser humano tiene que reconocerse que está condenada, su alma, a la muerte, que va a pecar estando aquí en el camino ancho y va a pecar estando acá en el camino angosto. Tiene que arrepentirse, reconocerse así, arrepentimiento. Hay personas que se vinculan con los verdaderos salvados, pero dicen ellos arrepentirse. Sí, dicen, yo soy un pecador, soy una pecadora. Y aquí entramos en materia directa con lo que es Hebreos 6, versículos 4 al 6. Ellos dicen arrepentirse, porque nos ven a nosotros. Me ven a mí, por ejemplo, arrepentimiento, reconocimiento de que yo soy un inmundo pecador y lo seré hasta que me muera, que en mí mora el pecado, que voy a pecar hasta que me muera. Entonces las personas son iluminadas con este conocimiento, intelectualmente. Empiezan a creerlo aquí en la mente, pero no les baja el corazón. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es una certeza, fe. Es con el corazón, creer con el corazón. Pero estas personas nos oyen, nos miran, y de alguna manera se vinculan con nosotros, los pocos que somos salvos, los pocos que hemos entrado por Cristo al camino angosto, ya tenemos vida eterna, ellos están al otro lado de la vereda, están acá, al otro lado de la puerta. Ellos también se dicen que son salvos, que han creído, pero han creído intelectualmente, y se han arrepentido también intelectualmente. Oyéndonos a nosotros entender lo que realmente es el arrepentimiento para salvación, ellos dicen, o ellas dicen, que se han arrepentido. Sí, dicen ellos. Voy a tratar de simbolizarlo. Sí, yo también soy una pecadora.
Lo dicen porque ellos entienden que esto tiene que ser reconocido, pero no le ha bajado esto al corazón. Ellos siguen creyendo en el fondo de su corazón que ellos no son tan pecadores, que ellos sí pueden en algún momento dejar el pecado, ellos pueden llegar a lograrlo, porque ellos siempre han creído eso. Y entendiendo que arrepentimiento es un cambio en las creencias, un cambio radical. Deja de creer eso. Cree lo que Dios dice de nosotros y que está escrito en la Biblia. Dios dice de nosotros que vamos a pecar hasta que nos muramos. Somos pecadores, que jamás podremos evitar pecar. Entonces estas personas escuchan respecto de este arrepentimiento que Dios demanda para salvación, porque estas personas estaban escuchando a los religiosos en algún momento, seguramente ya estaban metidos en las religiones, y en las religiones dicen, ¿quieres ser salvo? Y la gente dice, sí, arrepiéntete de tus pecados. Nada más que de tus pecados. No, Dios manda que el hombre se arrepienta de lo que él será hasta que se muera. Un emanador de pecado. Que reconozca que jamás podrá evitar pecar. Ese es el arrepentimiento. Y en las religiones contrarían el arrepentimiento para salvación. Lo contrarían. Hacen lo contrario. Porque les dicen, tienes que arrepentirte de tus pecados. Mira, Dios manda que el hombre reconozca la naturaleza pecaminosa que vivirá en él hasta que se muera. Porque hasta que se muera nuestra naturaleza pecadora estará en nosotros. En 1 de Pedro 3:21, el apóstol Pedro, hablándole a los salvados, dice, el bautismo, la inmersión del Espíritu Santo en nosotros, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva del infierno, no quitando las inmundicias de la carne. Ahora, estas personas cristianas escuchaban que los pastores le decían, esos pastores de púlpito, arrepiéntete de tus pecados. ¡Wow! Y entonces no escucharon a los genuinos salvados decir, no, ese no es el arrepentimiento para salvación, no. El arrepentimiento para salvación es metanoia, que tú reconozcas que jamás podrás evitar pecar, reconozcas que ahora tu alma está condenada a la muerte, necesitas un salvador, reconozcas que tú tienes que ser reemplazado judicialmente, porque vas a pecar toda tu vida, metanoia, y que estás espiritualmente muerto por haber pecado y necesitas que Dios te haga nacer de nuevo tu espíritu, porque estás muerto. Eso es arrepentimiento para salvación. Entonces son iluminados, y ellos dicen que se arrepienten. Dicen, sí, yo seré un pecador hasta que me muera, una pecadora. Sí, he cambiado mis creencias. Antes creía que yo podía dejar el pecado, que yo podía ser una persona buena, pero ahora, según ustedes, como ustedes están diciendo que el arrepentimiento es cambio de creencias, que hay que creer y reconocer que vamos a pecar hasta que nos moramos, yo también reconozco. Ellos se han arrepentido según ellos, pero no se han arrepentido realmente. Se han arrepentido intelectualmente, pero no con el corazón. Entonces, después de un tiempo, estaba explicando acerca de la naturaleza que el ser humano debe reconocer en él. Por ejemplo, la naturaleza de un árbol naranjo es la de un árbol naranjo, obviamente. Y a su tiempo, como fruto, dará una naranja. Ahora, el árbol de naranjo no se va a convertir en un naranjo cuando recién dé la naranja, como fruto. No, es al revés. El árbol naranjo dará una naranja como fruto porque ya es su naturaleza un naranjo, árbol naranjo. El manzano. El árbol manzano, la naturaleza del árbol manzano es la de un árbol manzano. Y por tanto, a su debido tiempo, como fruto, dará una manzana. Pero el árbol manzano no se llegará a convertir en un árbol manzano recién cuando dé como fruto la manzana. No, es al revés. Dará una manzana porque ya su naturaleza es la de un árbol manzano. Yo, tú, nosotros, no somos pecadores cuando recién pecamos. No. Pecamos porque ya nuestra naturaleza es pecaminosa. Y esa es la naturaleza que debemos reconocer. Cuando los pastores pentecostales, bautistas, los católicos dicen arrepiéntete de tus frutos, esos son los pecados, están haciéndolo mal. Porque tú tienes que arrepentirte de aquello que genera el fruto, tu alma. Debes reconocer tu alma emanadora de malos pensamientos, de homicidios, de adulterios. La naturaleza nuestra alma, es pecadora. Entonces, todo el tiempo que nuestra alma esté incorporada en el cuerpo, de nuestra alma van a emanar pecados. Y un pecado emanado en el pensamiento, surgido del alma,
llevado al pensamiento, para Dios es un pecado. ¿Y cómo se condena el pecado? Con la muerte del alma. Del alma salió el pensamiento malo, pecaminoso, mal pensamiento. Entonces, hay personas que se vinculan cristianamente con nosotros, los pocos que somos salvos, de alguna manera vinculados virtualmente, como ya dije antes, en las redes sociales, sin conocernos físicamente, o incluso en algunas congregaciones presenciales. Ahí siempre está la cizaña y el trigo y la cizaña, las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. Entonces, está vinculado todo tipo de cristiano dentro de la cristiandad. Cuando Cristo venga a buscar a la iglesia está inserta dentro de la cristiandad. Y ellos, los que han sido hechos, los que tienen el Espíritu Santo, no los que han sido hechos partícipes del mismo, ellos no, sino que ellos, los que sí tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, nos vamos. Mira, en Efesios 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo está enseñando cómo realmente nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿En qué momento Dios sumerge su Santo Espíritu en nosotros? Acuérdate, remember, don't forget, no te olvides. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9, advertencia. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo se obtiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo? ¿Cómo Dios pone su Santo Espíritu en mí? Dice en Efesios 1, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo les está escribiendo a un pequeño grupito de personas salvadas que ya tenían al Espíritu Santo, que estaba viviendo en la localidad de Éfeso, Asia Menor. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. A ellos les dice: en Cristo, en Él también vosotros, oh Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, eso es lo más importante, habiendo creído de todo corazón en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo a los discípulos de Apolo les pregunta: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Hechos 19:2. Y estos discípulos le dijeron: nosotros ni sabemos que existe Espíritu Santo. Claro, porque ellos estaban creyendo un evangelio que era el evangelio del bautismo de Juan. No era el evangelio que permite recibir al Espíritu Santo. Entonces, muchas personas hoy en día en la cristiandad están oyendo un evangelio diferente, uno mutilado, que depende de obras todavía. No han creído en el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia y la fe. Porque mira, en este nuevo pacto que Cristo nos hizo, porque Cristo nos hizo un nuevo pacto, aboliendo el antiguo, el que tenía que relación con el bautismo de Juan, por eso el Señor dice de Juan: de los nacidos de mujer no hay mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. El reino de los cielos significa la iglesia, los salvados por gracia y por fe. No es como dicen los presbiterianos calvinistas, solo por gracia. No. La salvación no es por predestinación. La predestinación bíblica es para los efectos propios de Romanos 8:29 y Efesios 1:5. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, los que ya hemos sido salvos, y para ser adoptados hijos suyos, los que ya hemos sido salvos, no para ser salvos. No, los que ya son salvos, Dios los predestina para esos efectos. El para, o la preposición para, de Romanos 8:29 y Efesios 1:5 es muy importante. Nunca dice para ser salvos, dice para los efectos que dice Romanos 8:29. A los que antes conoció, a estos también predestinó, usando la omnisciencia el Señor, conoció las decisiones de todos los que habían de creer en el Evangelio, las conoció, y a estos los predestinó para otros efectos, no para salvación. Ellos fueron salvos por su fe propia. Y cuando fueron salvos, Dios los predestinó, usando la omnisciencia de Él, el preconocimiento de todas las cosas futuras, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29, y para ser adoptados hijos suyos, Efesios 1:5. La preposición para es muy importante, porque dice para qué es la predestinación, nunca es para salvación. Dios ha salvado toda alma humana, acá en la cruz. Ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. 1 Juan 2, versículos 1 y 2. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo en la cruz del Calvario ha salvado todas las almas. ¿Cuál era su voluntad? 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa voluntad de Dios no se quedó en buenos deseos. Fue llevada a cabo absolutamente en la cruz del Calvario.
porque en la cruz del Calvario a Cristo le fueron imputados penalmente los pecados de todos los seres humanos del mundo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Y Cristo murió por nuestros pecados de todos nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y Cristo ha resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:23. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En los cielos, el Señor justificará a todos aquellos que han creído que van a pecar hasta que se mueran, estando en la tierra, y que han sido reemplazados por Cristo. Cristo murió por sus pecados, lo han creído. Entonces, cuando estemos en los cielos, el Padre preguntará, ¿por qué estás acá? Y nosotros diremos, porque Cristo me salvó en la cruz, murió por mis pecados. Y Cristo dirá, sí, Padre, déjalo entrar, yo morí por sus pecados, y Él lo ha creído. Entonces, Cristo me justificará en el reino de los cielos. Por eso es tan importante Romanos 4:23. A ver, lo voy a tratar de leer. Romanos capítulo 4, Romanos 4, hay que tener destreza para buscar en la Biblia. Romanos 4, Romanos 4, o Romanos 5, 23. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos, se me fue el pasaje. Bueno, ustedes lo pueden buscar. La cita exacta se me olvidó en mi mente. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Créanme que se me olvidó el pasaje. Sí, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está, Romanos 4:25. A veces los pasajes se me olvidan, pero la cita es la que yo lo digo en forma correcta. Entonces dice la Escritura, es imposible que los que una vez fueron iluminados, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, iluminar significa que la persona estaba en las tinieblas y fue iluminada por la palabra de Dios. Y eso ocurre en toda la cristiandad. Hay gente bautista, presbiteriana calvinista, católica, también son cristianos los católicos, pentecostales, movimiento Unión Centro Cristiano, movimiento o misión Asambleas de Dios, o misión, por ejemplo, misiones bautistas, bautistas fundamentalistas, bautistas de Bethesda, un montón de denominaciones de orden cristiana. Ellos son iluminados por la palabra, están ahí alabando al Señor los días domingos. Entonces, muchos de ellos no son salvos, obviamente. La inmensa mayoría de los cristianos no han sido salvos. Son vírgenes insensatas sin aceite en su vasija. Y otros son cristianos que no pertenecen a lo que dice el Señor en Mateo 25, porque estas vírgenes de Mateo 25, estas 10 vírgenes, el Señor se refiere a este mundo cristiano que está esperando con ansias el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Entonces, ese pequeño mundo cristiano, muy selectivo, que somos los que estamos esperando el inminente arrebatamiento de la iglesia, somos los que estamos siendo sindicados en la parábola de las 10 vírgenes. Porque hay un montón de otros grupos cristianos que dicen creer en Cristo, asisten los días domingos a los cultos evangélicos, incluso los católicos también. Ellos están fuera de la parábola de las 10 vírgenes, aunque son cristianos, porque ellos no esperan un rapto de la iglesia de Cristo. Pero dentro del pequeño mundo cristiano hay un subconjunto que sí estamos esperando el inminente arrebatamiento, porque nosotros hemos entendido los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Que son tiempos finales. Hemos estudiado, por ejemplo, Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años, hemos entendido los 120 jubileos, el milenio 6000, el milenio 7000, estamos a punto, la parábola de la higuera, la enseñanza de la higuera. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estamos muy entendidos, iluminados, claros de que ya se han cumplido todas las señales y estamos a punto de que Cristo nos venga a buscar. Y a ese pequeño y muy selecto grupo de cristianos es al cual se está refiriendo el Señor en Mateo 25. Porque hay un montón de otros cristianos que no están esperando el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Dicen que creen en el arrebatamiento, pero eso va a pasar muchos años más. Esas personas cristianas no. Dios no se está refiriendo a esas personas en la parábola de las 10 vírgenes.
Ahora, yo estoy dentro de esta parábola de las 10 vírgenes. Yo pertenezco, es decir, la enseñanza del Señor de la parábola de las 10 vírgenes apunta a mí también. ¿Ya? Nosotros hemos creído que estamos en el final de los tiempos, lo reconocemos, hemos sido salvos, estamos confiados, es decir, hemos creído con fe y certeza de que hemos sido salvos por haber creído en el Evangelio, nos hemos arrepentido. Pero estas personas que están acá, que dicen que son hermanos nuestros en la fe, ellos dicen, somos hermanos en la fe, y están esperando el arrebatamiento, pero están al otro lado de la puerta. Es terrible, es algo terrible, el Señor nos está enseñando. No tienen al Espíritu Santo. Mira lo que hace el Espíritu Santo en un genuino salvado que lo tiene, que el Espíritu Santo ha sido sumergido en él, por haber oído y haber creído en el Evangelio, como dice Efesios 1, versículos 13 y 14. Y tenemos al Espíritu Santo hasta la redención, hasta el arrebatamiento, hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos posesión adquirida por Cristo al precio de su vida, de su sangre. Y tenemos herencia en los cielos, ¿ya? En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Entonces nosotros tenemos herencia en los cielos. Pero estas personas creen tenerlo, creen que son igual que nosotros. Y ellos dicen, sí, nosotros nos arrepentimos. Nosotros sí creemos que somos inmundos y perversos pecadores. Hasta cierto punto. Es que ustedes dicen que es el arrepentimiento y nosotros también lo decimos. Somos pecadores y vamos a pecar hasta que nos muramos, hasta cierto punto. Pero no lo han reconocido en todo el corazón. Entonces llega un momento que ellos son iluminados, gustan del Señor, del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, no lo tienen, no han sido sellados con él, no han sido bautizados porque no han creído en el Evangelio, no lo han creído, dicen creerlo, pero no, por eso no lo tienen, pero son hechos partícipes del Espíritu Santo, participan con nosotros, por eso son hechos partícipes. Nosotros lo tenemos, ellos no. Gustaron de la buena palabra, gustan de la Biblia, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, las promesas que se vienen para la iglesia, ¿ya? Y dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué significa recaer? Significa, estuvieron aquí pensando, creyendo que ellos no eran tan malos, que ellos podían dejar de pecar, creían eso, siempre lo creyeron. Y yo no tengo por qué ser objeto de ninguna condena porque yo no soy tan malo, yo soy cristiano, sí, soy pecador, pero no como los demás. Y yo sí puedo dejar de pecar, yo me puedo sublimar moralmente, Dios me puede ayudar para nunca más pecar. Entonces luego nos escuchan a nosotros. No se puede dejar de pecar. El ser humano está condenado por haber pecado, necesita ser salvo creyendo en el Evangelio. Vamos a pecar hasta que nos muramos, somos y seremos pecadores. Entonces ellos cambian su creencia artificialmente. O sea, ellos creen intelectualmente, se arrepienten intelectualmente, reconocen intelectualmente, dejando de estar aquí en sus creencias y ahora supuestamente se ponen acá, pero nunca están acá, siguen estando aquí. Entonces, recaer significa volver a creer lo que creían antes. Entonces, están con nosotros. Sí, somos pecadores, sí, pero no tenemos que estar pecando todo lo que queramos. Cuidadito con los que dicen que hay que pecar y pecar. Sí, somos pecadores, sí, pero lo dicen de la boca para afuera, no le ha bajado al corazón. Y en un momento determinado estas personas se separan de nosotros, se van. Por eso se aplica 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros. 1 Juan 2:19. Vamos a leer 1 Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros. Lo voy a leer de acá de la Escritura. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran, nunca fueron. Estuvieron sí, pero nunca fueron. Llegaron a vincularse con nosotros. De alguna manera ellos fueron iluminados, nos oyeron, fueron atraídos, se acercaron virtualmente, fueron hechos partícipes del grupo de WhatsApp con nosotros, o si nosotros nos congregamos presencialmente, asistieron a la congregación, estuvieron con nosotros,
pero luego se hastían, le empieza a caer mal que nosotros digamos, somos pecadores, no podemos dejar de pecar, pecaremos hasta que nos muramos. Le empieza a caer mal. ¿Por qué? Porque no lo han reconocido ellos. Dicen reconocerlo. Dicen haber creído que ellos pecarán hasta que se mueran, haber cambiado sus creencias, porque antes creían que no pecaban, que ellos podían dejar de pecar. Ahora ellos supuestamente se arrepintieron, pero luego se aburren de nosotros, les cae mal que nosotros digamos que somos pecadores, sustituidos por Cristo, que no podemos jamás dejar de pecar, les molesta. Entonces se aplica lo que dice 1 Juan 2:19, se aplica en ellos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 1 Juan 2:19. Lo está diciendo el apóstol Juan. El apóstol Juan era partícipe de una congregación, empezaron a vincularse, a asistir a esa congregación personas que supuestamente se habían arrepentido. Entonces dice acá, el apóstol, en este caso el apóstol Pedro escribe esta carta. En el caso de 1 Juan 2:19, Juan está diciendo que en su congregación personas estaban con ellos, pero salieron, se fueron. No resistieron en oírles más, no basta, ya hasta cuándo dicen que ustedes van a pecar hasta que se mueran. Sí, Cristo nos salvó, pero cuidadito con pecar todo lo que se quiera. Siempre para ellos no le causa gozo el Evangelio. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados y así te salvó? Sí he creído, sí, de chiquitito yo he creído en Cristo. Pero oye, cuidadito con tú ponerte a pecar todo lo que quieras, pues esto no es permiso para pecar todo lo que se quiera. O sea, no les causa gozo. Siempre están colocándole un pero. El pero de tu incredulidad, el pero que te condena, el pero que denota tu incredulidad, el pero que acusa, que muestra tu incredulidad. Para mí, oír el Evangelio es lo más precioso que hay. Se me ilumina mi rostro de alegría cuando alguien me dice, por ejemplo, cuando mi abuela Teresa me dijo, nietecito, Cristo murió por nuestros pecados. ¡Ay, abuelita, qué hermoso que a este vil pecador Cristo lo salvó en la cruz! ¡Qué maravilloso! Pero cuando una persona que es una virgen insensata, sin aceite en su vasija, que de alguna manera se vinculan con nosotros, pero salieron de nosotros, no pueden permanecer con nosotros, porque han vuelto a recaer en sus propias creencias que tenían antes. Eso es recaer. ¿Qué significa recaer habiendo sido hecho partícipe del Espíritu Santo? Significa volver a creer de sí lo que antes siempre creyeron. Que ellos sí podían dejar el pecado, que sí el ser humano puede dejar de pecar, que ellos no son tan pecadores como los demás, que ellos son pecadorcitos, pero no tanto como ellos. Para Dios, un homicidio, una violación, es tan pecado como un mal pensamiento que surge de nuestra alma. Pero ellos no se quieren reconocer así. Entonces, es imposible, dice el apóstol, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, estuvieron vinculados con personas que tenían al Espíritu Santo. Ellos no. Pero ellos, al estar vinculados con personas que sí tienen al Espíritu Santo, ellas son hechas partícipes del Espíritu Santo. No es que lo tengan, son hechas partícipes nada más. Al estar vinculados presencialmente o virtualmente con otras personas que son salvas. Son los pocos, ¿verdad? Los pocos que hemos sido salvos. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Recaer significa, estaban creyendo esto, siempre. Ahora dijeron que creyeron esto, pero volvieron a creer en esto. Eso es recaer en las creencias. Es imposible ya que esas personas sean salvas. Es espeluznante. Ya lo oyeron todo, lo vieron todo, estuvieron con los verdaderos salvados, entendieron lo que era el arrepentimiento para salvación, entendieron el Evangelio y rehusaron finalmente arrepentirse. Recayeron en las creencias que creían antes. Y ahora tú los ves a esas personas vinculados con personas que están en religiones que hablan de obras, que están buscando santidad, que están en las obras, están intentando cumplir los mandamientos de Dios. Siguen procurando entrar. Nunca entraron. Estuvieron vinculados con los que ya entramos, los que fuimos salvos, pero nunca entraron, estuvieron acá. Gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo al estar próximos a los que estamos dentro de la puerta. Por eso que Lucas 13:24 son palabras del Señor a la gente del mundo religioso. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, gentes del mundo, porque yo les digo que muchos procurarán entrar,
y no podrán entrar. ¿Y por qué estarán procurando entrar? Porque nunca se arrepintieron, nunca creyeron en el Evangelio, siguieron creyendo lo que ellos siempre creyeron, que eran buenas personas, que podían dejar el pecado. ¿Por qué yo voy a ser condenado a la muerte de mi alma si yo no le he hecho mal a nadie? Nunca se arrepintieron, nunca reconocieron que por haber pecado sus almas estaban ya condenadas a la muerte. Nunca en su vida se vieron condenados por haber pecado. Nunca se reconocieron así, y es su realidad. Es la realidad de todos los seres humanos. Nosotros nos vimos así, condenados acá. Y un día nos arrepentimos, nos reconocimos con nuestras almas condenadas a la muerte, nos reconocimos moralmente corrompidos y lo estaremos hasta que nos muramos, estando en el camino ancho, estando en el camino angosto que va rumbo a la vida. Nos reconocimos espiritualmente muertos, que teníamos que pasar de muerte a vida por Cristo, y creímos que Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Murió por nuestros pecados, nos dio inimputabilidad penal, pero no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. Cuando nosotros nos arrepentimos y creímos en el Evangelio, Dios nos hizo pasar de muerte a vida, nacimos de nuevo espiritualmente y nos selló con su Santo Espíritu. Conforme a Efesios 1, versículos 13 y 14, recibimos al Espíritu Santo, oyendo el correcto Evangelio de salvación. Entendimos de todo corazón que Cristo nos sustituyó toda nuestra vida, hemos quedado inimputables penalmente porque nosotros vamos a pecar hasta que nos muramos, pero por ningún pecado que cometamos seremos condenados, porque el que fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas y por todos los pecados que cometeremos los salvados incluso, fue Cristo en la cruz del Calvario. Pero ellos no. Ellos nunca reconocieron que han estado condenadas sus almas por haber pecado. Nunca se han necesitado de un Salvador realmente. Si tú nunca te has visto condenado, no necesitas que alguien te salve. Si tú en tu vida jamás te has visto con tu alma condenada por haber pecado, tú no necesitas de un Salvador que te salve. ¿Salvarte de qué? Hay gente que dice creer en un Cristo que los salva de los pecados, los salva de la prostitución, los salva de la droga, los salva de una vida malvada, pero no los salva del infierno. No, Cristo no vino a salvarte de las drogas, de los pecados, o sea, de los pecados sí, de la condena por pecar sí, pero Cristo no te vino a salvar de las drogas, no te vino a salvar de una vida de prostitución, no, te vino a salvar de que tu alma sea condenada a la muerte por tus pecados, de eso te vino a salvar. Entonces muchos cristianos dicen, Cristo me vino a salvar de una mala vida, de una vida en el mundo, me vino a salvar de las drogas, de la prostitución, de ser un asesino, porque yo soy muy santito, me porto bien, de eso me vino a salvar Cristo. Y no, Cristo te vino a salvar de que tú tuvieras que responder por tus pecados que vas a cometer toda tu vida, aquí o acá, y que se condenan con la muerte de tu alma, de eso te vino a salvar Cristo. Pero ellos nunca se han visto con sus almas condenadas a la muerte. Nunca se han visto y reconocido, nunca han reconocido que sus almas estaban condenadas a la muerte, nunca lo han reconocido, nosotros sí. Yo me reconocí aquí a mis 10 años que mi alma estaba condenada al infierno, a la muerte, por mis pecados. Pero creí que Cristo me salvó en la cruz, muriendo por mis pecados. Nunca estas personas se han reconocido que van a pecar toda su vida, no lo quieren reconocer, no. Entonces, dicen reconocerlo y recaen en sus propias creencias que tenían antes, que siempre las tuvieron. Eso es recaer, ¿eh? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron del don celestial, etcétera, etcétera, y recayeron en sus creencias que siempre tuvieron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ya no se arrepintieron. Ya nunca más van a reconocer que ellos son y serán pecadores, y que jamás podrán evitar pecar. Nunca lo van a reconocer. Nunca serán salvas. Es espeluznante, pero de eso se trata Hebreos 6, versículos 4 al 6. Espero se haya entendido. Por eso el Señor advierte en Lucas 13, del 1 al 3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, todos, si no os arrepentís, no de vuestros pecados, no de los frutos de tu naturaleza pecaminosa, sino reconocéis vuestra naturaleza pecaminosa, que de vosotros emanan los malos pensamientos, los malos deseos, los hurtos, las blasfemias, reconoceos así. El apóstol Pablo se reconoció así. En Romanos 7, versículos 23 al 25. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Arrepentimiento es reconocimiento que en nuestro cuerpo hay una ley del pecado, que nos va a hacer pecar hasta que nos muramos. Y cada pecado lo único que hace es condenar cada vez el alma a la muerte eterna. Pero que Cristo nos ha sustituido, murió por nuestros pecados, lo tenemos que creer de todo corazón y así somos salvos. Dios nos pone su Santo Espíritu sin quitarnos las inmundicias de la carne, el bautismo que corresponde a esto, ser sellados con el Espíritu Santo, Dios pone su Santo Espíritu, se sumerge el Espíritu Santo de Dios en nosotros, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne.
Arrepentimiento es reconocimiento que toda nuestra vida, por más que no queramos pecar, vamos a caer en pecados. Eso es arrepentimiento. Eso es lo que Dios demanda. Si no reconocéis que toda vuestra vida vais a pecar contra mí, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, el 1 al 5. Eso es, querido amigo, arrepentíos y creed en el Evangelio para que dejéis de ser una virgen insensata sin el Espíritu Santo morando en ti. Y que cuando el reino de los cielos se manifieste, ustedes vayan al reino de los cielos. Entrad por la puerta estrecha, Mateo 7, versículos 13 y 14. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y son pocos los que están encontrando a este camino. Pocos la han hallado, son pocos los que la hallan. Ni siquiera está hablando de entrar, son pocos los que la hallan. En el original dice que están encontrando al camino angosto. Son pocos los que lo están encontrando. Eso está en Mateo 7, versículos 13 y 14. En el versículo 21 dice el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, que es propio para la iglesia. Recuerden que el reino de Dios es el prometido a los judíos en la tierra, que dura 1000 años. Aquel reino de los cielos es para la iglesia. Es por eso que en Mateo 25 dice el Señor, entonces, cuando Cristo venga a arrebatar a la iglesia, a las bodas, llevarla a las bodas del Cordero, pasándolas primero por el tribunal de Cristo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. No todos los que están esperando a Cristo van al cielo, en el arrebatamiento. Tristemente es así. Así lo dice, enseña el Señor. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Juan capítulo 6, versículo 29 y 30, Juan 6, versículo 29 y 30, le dice el Señor, los judíos le dicen al Señor, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien el Padre envió. Que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Que creáis. No que hagáis, sino que creáis. Dice en Hebreos 4, versículo 1 al 3, los que hemos creído, entramos en su reposo. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero nosotros los que hemos creído, entramos. Tienes que creer en el Evangelio. Antes, para poder creer, arrepentirte de lo que tú serás hasta que te mueras. Una persona que jamás podrás evitar pecar. Lo tienes que reconocer de todo corazón. Si tú vuelves a creer en cosas que antes siempre creíste de que tú eres una persona buena, entonces tú recaes. Y es imposible que seas salvo si recaes en tus creencias que tenías siempre. Que Dios les bendiga.